Gracias a Dios. ¿Sí se oye mi voz? ¿Se oye bien? Si me dan un poquito más de sonido, por favor. Bien, si tenemos hermanos que están enfermos en esta mañana, vamos a orar por ellos antes de iniciar la enseñanza. Pueden ponerse de pie en su lugar, por favor. Hermanos que están enfermos, adoleciendo de la salud, con algún padecimiento en particular, por favor pónganse de pie. Vamos a orar. Quienes estamos sentados, somos la mayoría, vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos. Particularmente, miren, vamos a orar por la hermana Eugenia, esposa del hermano Salvador. Ella ha tenido problemas de salud, específicamente no sé en qué consisten, pero la noche del miércoles estuvo hospitalizada, hoy en la mañana amaneció mal, igualmente van a tenerla que llevar al parecer al hospital. Vamos a orar por ella, vamos a orar por nuestra hermana Greta. Greta está aquí, okay. Ella ha tenido algunos problemas también importantes de salud. Vamos a orar por su dolor en el pecho, problema en el oído izquierdo. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por nuestra hermana Berenice López, hija de nuestra hermana Lila y nuestro hermano Raúl, que también ha estado padeciendo alguna enfermedad, y por todos los que estamos de pie. Vamos a orar. Señor, queremos poner delante de ti estas necesidades. Sabemos que eres un Dios de gracia, un Dios de amor, de misericordia, que no hay circunstancias imposibles para ti, que la ciencia médica muchas veces, Señor, se topa con sus humanas limitaciones, y aun cuando tú velas el desarrollo de la ciencia, esta al ser humana continúa siendo insuficiente e imperfecta. Pero tu poder, tu amor y tu gracia son absolutos, perfectos, mi Dios. Y te pido que mis hermanos que están de pie en esta mañana, las hermanas que hemos mencionado, sean depositarios de la gracia, Señor, de ese sentido de bienestar que da la salud física, que ésta regrese a sus cuerpos, que ahí donde los órganos están fallando, donde el cuerpo está disfuncionando, extiendas tu gracia, Señor, en forma de salud física, y que en ello les muestres tu amor y tu misericordia. Y de esa forma, Señor, ellos puedan continuar teniendo motivos de gratitud y motivos de gloria y honra a tu santo nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bien, pues vamos en esta mañana a continuar estudiando nuestra serie, hermanos, esta serie que tiene que ver con la teología de la cruz. De hecho, la serie tiene ese nombre, ese título, El Camino de la Cruz. Y pues hemos avanzado, estamos, si no me equivoco, en el cuarto o quinto tema. Y la semana pasada terminamos de hablar sobre el tema del orgullo y la humildad, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Y hemos comentado que en tanto el orgullo y la soberbia consiste en tener una percepción mentirosa, sobreestimada de nosotros mismos. En forma contraria, la humildad consiste en conocer la verdad sobre nosotros mismos y vivir de manera coherente a esa realidad. La humildad implica hablarnos a nosotros mismos de manera constante la verdad. El orgullo es un autoengaño y la humildad simple y sencillamente es la verdad llana, tal como es, tener conocimiento y conciencia de nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, igualmente identificar la gracia de Dios en forma de habilidades, talentos o dones, y ser coherentes, no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener, y entonces estar recordándonos constantemente quiénes realmente somos por la gracia del Señor. Y si tenemos algo, nada tenemos, dice la Biblia, que no hayamos recibido. Entonces, si lo hemos recibido, no hay motivo de jactancia, no hay motivo de orgullo, de envanecimiento, de engreimiento, de petulancia. Somos llamados a vivir en una constante condición de humildad, en gratitud al Señor por las cosas que nos ha dado, por los bienes con los cuales nos ha bendecido, cómo ha integrado nuestro esquema de vida, los padres que nos ha provisto, las condiciones de vida generales a las que nos ha entregado, y vivir con contentamiento. El contentamiento, hermano, no es una actitud en la que renunciemos a la aspiración al crecimiento, al éxito o al logro, no, definitivamente no. El contentamiento es vivir en gratitud al Señor
y aspirar al crecimiento en la medida en la que esto verdaderamente glorifique el nombre de Dios. El propósito del crecimiento, el éxito y el logro, hermano, para nosotros como hijos de Dios es diferente al propósito que motiva el crecimiento y el éxito a la gente del mundo que no conoce a Cristo. La autoexaltación es el valor más alto que el mundo establece en la mira para poder progresar, crecer y visualizar objetivos de desarrollo. Y en el caso de nosotros no es así. Es poner nuestra vida al servicio de Dios, al servicio de alguien más, y en esa dirección entonces la glorificación del Señor se garantiza en la medida en la cual nosotros vamos progresando, creciendo, alcanzando metas, estableciendo objetivos importantes. Perdón. Comentábamos que la humildad tiene algunas promesas que son importantes. Digamos que son motivaciones para que ésta sea cultivada, son estímulos a la humildad. Y los tres más importantes, y que la Biblia nos ofrece suficiente fundamento para poder identificar que efectivamente aspiramos a esto, es que la humildad promete gracia sobre nuestras vidas. ¿Recuerdan que estudiamos esto? La humildad promete sobre nuestras vidas gracia, descanso y felicidad. Ahora la pregunta es, ¿quién no desea gracia, descanso y felicidad? Es algo que todos deseamos. Hemos comentado que la vida del ser humano se encamina históricamente precisamente en esa tarea, en esa encomienda, en esa perspectiva, la búsqueda de la felicidad. Los cristianos no buscamos la felicidad. Entendemos que la felicidad, la bienaventuranza, el estado de gozo, de plenitud y la condición placentera como condición del alma permanente no se da buscándola, sino más bien en la búsqueda de la justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice la Biblia. Entonces la bienaventuranza no está en la búsqueda del gozo y la felicidad, sino en la búsqueda de justicia de Dios, la búsqueda de Dios. Nos vamos a encontrar con el gozo, nos vamos a encontrar entonces en algún momento de la vida con la verdadera felicidad. Pero nos promete esto, la humildad, una vida de gracia. Proverbios 16:7, esto es un repaso rápido, dice así: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. O sea que el Señor tiene la capacidad aún de poner y establecer condiciones de paz, circunstancias de tregua, digámoslo así, en esa contienda permanente que nuestros enemigos dirigen en contra de nuestras vidas. Cuando nosotros somos humildes y obedientes al Señor, aún a nuestros enemigos les permite experimentar la paz hacia nosotros. Sus vidas podrán continuar en una constante convulsión, en una circunstancia turbulenta. Sin embargo, hacia nosotros el Señor pone paz en el corazón de nuestros enemigos. Eso es gracia de parte de Dios. Dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es gracia de parte de Dios. Cuando somos obedientes y ponemos en práctica entonces de forma dependiente de Dios su palabra en nuestras vidas, el Señor genera resultados en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, que nos garantizan su gracia como respaldo permanentemente. Isaías 66:2 dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, a este miraré, al humilde. Y esta es una declaración maravillosa de parte de Dios, porque sabemos que Dios es omnisciente. Él tiene conocimiento, una conciencia eterna ante cualquier circunstancia o acontecimiento de la vida. Él lo mira todo, Él observa todo, Él lo conoce todo, Él está en todas partes. Pero cuando dice que Él mirará al humilde, comentábamos que significa que Él dará una gracia particular. Él mirará con atención, Él enfocará no solamente su atención, sino la inclinación de su corazón a la persona que por la obediencia a su palabra manifiesta su humildad. También nos promete descanso, la humildad. Y en Mateo 11:28 vemos una enseñanza maravillosa de Jesús. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, cansados, y yo los haré descansar. Una promesa para el humilde. Continúa diciendo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos dice, Él es el modelo más alto, pinacular de humildad, aprendiendo de Él, viviendo en humildad y en mansedumbre, recordando que la mansedumbre es esa capacidad de autogobierno, la capacidad de recibir también el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y veíamos el ejemplo del caballo manso.
El caballo no amansado es un caballo con una fuerza, una vitalidad briosa que no lo lleva a ninguna parte. Corre desbocadamente en la campiña sin ningún destino. Pero el caballo amansado no pierde su potencia ni su brío, sino que ahora es direccionado, es dirigido hacia objetivos particulares y productivos. Un caballo amansado acepta a un jinete sobre su lomo y la dirección de una rienda sobre su vida. Y entonces ese caballo amansado entonces camina, corre con una dirección específica. Para nosotros como hijos de Dios, el jinete es el Espíritu Santo, la rienda es la palabra de Dios y somos direccionados. No es que perdamos potencia, simplemente somos humildes y mansos y la garantía es que nuestra vida transitará en balance, en equilibrio y en descanso. El descanso del alma, aquello por lo que los seres humanos gastan miles, millones de dólares anualmente para intentar adquirir un poco de paz a través de medios alternativos, medios humanos, y que no adquieren, que no obtienen, que no logran disfrutar. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, más bien descansen, tengan paz, no tengan miedo. Pero también nos promete felicidad la humildad. En Juan 13:14, el Señor Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Está hablando del servicio mutuo, que es una circunstancia derivada del estado salvífico, de haber sido redimidos por la gracia salvífica del Señor Jesucristo, haber dado una respuesta afirmativa al mensaje del Evangelio. Dice, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, ustedes también os hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si ustedes saben esto, serán felices si lo practican. Entonces, en la humildad, hermanos, en el servicio mutuo, en brindar mi vida al servicio de los demás, al entender que mis dones, habilidades, talentos, capacidades y destrezas no me fueron otorgadas para mi propio beneplácito, para mi propia satisfacción, sino para ponerlas al servicio de alguien más, fundamentalmente los hermanos en la fe, la familia de la fe, mi familia en casa, dentro de mi ambiente familiar y la comunidad en general. Entonces, el resultado, dice el Señor, será la felicidad. Entonces la humildad, hermanos, no es tener tampoco un más bajo concepto de nosotros del que debemos de tener. Simplemente es pensar menos en nosotros mismos. Se trata de eso y pensar más en los demás. No se trata de pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros y orientar nuestro enfoque, pensamiento y acción más hacia las demás personas. Dice el Señor, ese acto de humildad va a generar en consecuencia felicidad para tu vida, gracia, descanso y felicidad como resultado de la humildad. Ahora, ¿cómo soy humilde? Señor, reconozco que no soy una persona humilde. Bueno, pídele al Señor que te convierta en una persona humilde. Eres un hijo de Dios, ora a Dios por tu propia humildad. Medita constantemente en tus propias insuficiencias. Medita constantemente en tu natural inclinación al pecado que aún continúa intentando gobernar y dirigir tu vida y cómo es que el Señor en su gracia sostiene tu vida contra el pecado. Y eso te va a mantener en una conciencia de dependencia de Dios, es decir, una conciencia de humildad. Reflexionemos más frecuentemente en la dignidad de Dios, su grandeza, su poder, su majestuosidad, su santidad. El grande es Él. Nosotros no somos grandes. Ni siquiera aquellos que se autodefinen o son nombrados como los grandes hombres de Dios. No, hermanos, no hay grandes hombres de Dios. Hay un solo Dios grande y hombres y pecadores arrepentidos al servicio de un gran Dios. Pero el grande es Dios. Entonces meditemos, reflexionemos en la majestuosidad de nuestro Dios. Pensemos en la dignidad de los demás. Todos los seres humanos, redimidos y no redimidos, han sido hechos, constituidos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen, hermanos, de Dios en la gente es la que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que orientar nuestra vida en servicio a la dignidad de Dios dentro de la gente, la imagen de Dios. Y en sexto lugar, decíamos que nuestra más constante y ferviente meditación sea la cruz del Calvario. Porque es la cruz el mayor ejemplo, el acto más grande de humildad que se ha registrado en la historia de la tierra, del universo, se dio ahí, en la cruz del Calvario. El digno fue crucificado, hermanos. El único que no merecía morir en la cruz fue llevado a la cruz del Calvario para redimirnos de nuestra condición pecaminosa. Entonces, estos son los estímulos hacia la humildad
y estas son algunas dinámicas que podemos estar implementando constantemente en nuestras vidas para ser conscientes de la necesidad de ser personas humildes. Bien, vamos a dar un salto en este mismo tema hacia el tema que nos atañe en esta mañana y que está vinculada directamente con el tema de la humildad. Y vamos a hablar con la guía del Espíritu Santo sobre un tema que de igual forma hemos tratado históricamente en la iglesia, pero que vamos a enfocarlo con la dirección del Señor hacia una perspectiva un poco más profunda, un poco diferente. Y vamos a hablar del amor, el amor. Si la humildad es el corazón de una vida que camina hacia la cruz, porque eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días, y entonces sígame. Es el camino de la cruz, hermanos, lo que estamos nosotros llamados a vivir, a experimentar como hijos de Dios. Y no es la cruz de la redención, esa es la cruz que solamente Cristo podía llevar por nosotros, es la cruz de la obediencia. Es la cruz, ese patíbulo de muerte con el que tenemos que acostumbrarnos a caminar todo el tiempo a fin de tener dónde acribillar, dónde nulificar, dónde clavar cualquier desvío, apetito carnal que pueda llevarnos a desvíos del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ese es el propósito, seguir al Señor Jesucristo. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cualquiera que quiera seguirme y ser exitoso en el acto de seguirme, cargue su cruz, para que pueda hacer morir aquello que pueda desviarlo de ese propósito. Y entonces sí, sígame. Si no nos negamos a nosotros mismos, hermanos, si tenemos un ego demasiado exaltado, si tenemos un problema de orgullo, soberbia, petulancia, engreimiento que está gobernando nuestras emociones, nuestros pensamientos y acciones, entonces en algún momento, hermanos, por muy fuerte que en algún momento de la existencia cristiana haya sido nuestra voluntad, terminaremos abandonando a Jesús. Jesús caminará en una dirección y nosotros diremos, Señor, pero mira, la meta la tenemos más cerca, ¿por qué te vas por ese camino? Señor, la meta, Señor, bueno, adiós, Señor, yo me voy a mi meta. Niéguese cada uno a sí mismo, cargue su cruz todos los días y entonces sígame, podrá aspirar a ser verdaderamente mi discípulo. Entonces, si la humildad es el corazón de una vida, hermanos, que camina a la cruz, el amor entonces es el latido de ese corazón, el latido de ese corazón. Digamos que el signo vivo de que la palabra de la cruz realmente ha echado raíces en mi corazón es el amor. Porque en la cruz fuimos profundamente amados por Dios, hermanos. De hecho, sin la cruz no existiría una manifestación salvífica del amor de Dios. Podemos entender el amor de Dios a través de la creación misma, a través del oxígeno con el cual podemos abastecer nuestros pulmones momento a momento, segundo a segundo, a través de la estructura física, hermanos, que en la mayoría de nosotros es suficientemente funcional, a través del nacimiento de nuestros hijos. Podríamos ver el amor de Dios de muchas formas, pero sin Cristo en la cruz del Calvario, el amor salvífico de Dios no hubiese tenido manifestación. Entonces, hermanos, cuando nos afirmamos en ese amor sacrificial y sentimos y experimentamos para nuestras vidas ese amor, no nos va a quedar más, hermanos, que expresar ese amor también al Dios que nos amó en la cruz y también a los demás, como consecuencia de nosotros haber sido amados en esa cruz. Primera de Corintios 1:18 dice lo siguiente. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, ¿te das cuenta? La cruz del Calvario en sí misma ya aporta un mensaje, ya emite un mensaje, ya tiene una palabra que comunica. Y entendemos que lo que sucede en la cruz del Calvario no es otra cosa sino el centro mismo del Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra redención. Pero la cruz misma, hermano, nos emite ese mensaje. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, el amor, hermanos, es el signo vivo de que la palabra de la cruz ha echado raíces verdaderamente en nuestros corazones. Entonces vamos a comenzar con un texto en Mateo 22:34, en el que los fariseos y los escribas le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. De hecho, es una pregunta que no se le extiende al Señor una sola vez. Vemos distintos momentos en los evangelios donde esta pregunta se le hace al Señor Jesucristo. Y es la siguiente, Mateo 22:34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, recuerden, hermanos, era otra secta judía.
Las sectas judías más importantes en la época del Señor Jesucristo eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Digamos que los más místicos eran los esenios. Y en esta ocasión, de forma anticipada, el Señor había hecho callar, como dice la Escritura, a los saduceos, porque ellos no creían particularmente en la resurrección de los muertos. Y el Señor les explica de forma extraordinaria que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, ellos experimentarán en el futuro la resurrección del cuerpo, y en este momento, aun cuando la resurrección del cuerpo no se haya registrado, no están muertos, están vivos ante la presencia de Dios, Dios de vivos. Y entonces los fariseos se agrupan ahora y un intérprete de la ley le pone a prueba con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta, hermanos, era una pregunta no inusual, era una pregunta bastante común. De hecho, Jesús era considerado, lo sabemos bien, un rabino en su época. Y todos los rabinos, también lo hemos comentado, tenían una enseñanza y un mandamiento que ellos particularmente consideraban el más importante de la ley. Los rabinos eran formados en el conocimiento profundo de la ley de Moisés, pero cada uno tenía una apreciación particular de ciertas cosas más importantes que las otras. No todos los rabinos ponían el mismo énfasis en las mismas cosas. Y aun cuando el texto está diciendo que la pregunta le extienden a Cristo para ser probado, era una pregunta, digamos, común, habitual para los rabinos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, es importante, hermanos, darnos cuenta de la extraordinaria capacidad de síntesis que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él concluye que toda la ley, y en la Nueva Traducción Viviente dice, y todas las exigencias de los profetas se basan en dos mandamientos fundamentalmente: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, eso tiene implicaciones importantes en el pasaje. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, Jesús está diciendo que la suma de todo el contenido de las Escrituras, hermanos, la suma de todo el contenido de la Biblia, cuando Él dice la ley y los profetas, es una forma de hacer referencia a todas las Escrituras inspiradas que en ese momento ya se encontraban escritas, que ya eran conocidas y ya circulaban con autoridad sobrenatural en la nación de Israel. Está hablando del Antiguo Testamento hebreo, que es nuestro mismo Antiguo Testamento cristiano. Entonces, la suma de todo su contenido se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, claramente, Cristo está diciendo que todo el contenido de las Escrituras inspiradas, todo el contenido de las Escrituras inspiradas es el amor. El amor. Amar a Dios en consecuencia de su obra salvífica en la cruz del Calvario, y lo vemos a la luz del contexto del Nuevo Testamento, y amar en consecuencia también a las demás personas. Entonces, todo lo que Dios requiere de nosotros está contenido en este mandamiento, el mandamiento del amor. Todo lo que Dios demanda de nosotros está contenido en el amor. En tercer lugar, la vida como Dios la quiere es una vida de amor que tiene que ser evidente por Dios y por los demás. Por lo tanto, entendemos que una vida que complace a Dios y a los demás es una vida que la persona que la vive, todo lo que hace, cómo actúa, cómo responde, cómo reacciona, cómo decide, cómo vive en sentido general, podemos identificar en esa persona evidencias, rasgos distintivos de amor por Dios en la forma en la que vive y por los demás, por la manera como trata en su comportamiento a los demás. Entonces, mi forma de vida tiene que dar signos distintivos de mi amor hacia Dios, y la forma en la cual yo me comporto en mi medio ambiente sociocultural, en mi comunidad, iniciando desde mi núcleo familiar, tiene que dar signos distintivos de amor hacia ellos, hacia esas personas. Y en cuarto lugar, pues pueden haber otras cosas buenas que podemos hacer, pero todas las cosas buenas que hacemos, hermanos, tienen que emanar del amor por Dios y el amor hacia los demás. Esa es la implicación.
o son las implicaciones de este mandato que el Señor nos da y que lo exalta al máximo nivel de importancia. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando comento que pueden haber otras cosas, pero estas cosas tienen que emanar, tienen que derivarse directamente del amor a Dios y a los demás, bueno, me estoy refiriendo a cosas para nosotros tan habituales, por ejemplo, como venir a la congregación los domingos. Hermanos, eso tendría que ser un acto de amor hacia Dios y un acto de amor hacia los demás. Venir a la iglesia es bueno, pero si venimos a la iglesia por costumbre, por obligación, hermano, de nada sirve, no sirve. De hecho, no solamente no sirve, sino echa a perder cualquier circunstancia con la que una determinación de ese tipo de nuestra parte entre en contacto. Cuando algo deja de servir es porque se ha echado a perder. Entonces, no sirve venir a la congregación si la motivación por la cual asistes a la iglesia los domingos, hermanos, la obligación, es que lo tengo que hacer, es que es el hábito, es que es la costumbre, es que es mi obligación. No, hermano. Es una obra muerta. Si lo estamos haciendo de esa forma, es una obra que no tiene sentido. Es una obra que no está motivada por el amor. Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Hermano, pues porque amamos a Dios. Por eso venimos a la iglesia. Porque Dios es nuestro tesoro. Porque el evangelio, hermano, es la perla de gran precio. Porque el reino de los cielos es como ese gran tesoro. Porque queremos honrar a Dios en ese día que en particular Él ha determinado para honrarlo y adorarlo de forma especial. El día del Señor. Podemos venir a la congregación cualquier otro día en el que esté agendado una dinámica discipular, miércoles, jueves, etcétera, martes. Eso está muy bien. Gloria al Señor. Le bendecimos, le honramos, le glorificamos. Somos edificados. Pero venir a la iglesia el día del Señor, hermanos, motivados por amor a Dios y a los demás, entonces está poniendo en cumplimiento el más grande mandamiento de la ley. El más grande mandamiento de la ley. Y si no lo hacemos así, hermano, de nada sirve que te vengas a dormir a la congregación. Es incomodísimo quedarte dormido en la iglesia. Las sillas no son cómodas. Bueno, a las personas mayores les ponemos sillas acoginadas. Y las personas mayores no se quedan dormidas. Generalmente son las personas maduras o jóvenes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los jóvenes se cansan y flaquean, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová cobrarán fuerzas como el águila, ¿verdad? Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación por la que asistes a la iglesia los domingos, hermanos? ¿El amor? Entonces sirve. Si no, no vale. ¿Qué significa esto? Que bueno, todas nuestras acciones tienen que emanar de ese amor que tenemos por Dios. De la misma forma, si estamos leyendo su palabra, meditando la escritura, orando, si lo hacemos porque amamos a Dios, porque disfrutamos a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro bienestar, porque sabemos que Él nos amó a nosotros primero, como citaba la hermana Marta ahorita en la alabanza y en la adoración, y queremos una relación con Él y disfrutamos esa relación con Dios. Disfrutamos de estar con el Señor. ¿Quién disfruta de estar con el Señor? ¿Quién disfruta de estar con el Señor? Ahora, no bajen la mano. Los que tienen la mano levantada porque disfrutan de estar con el Señor, mi pregunta a ellos, ¿realmente pasan tiempos de oración con Dios? ¿Realmente pasan tiempos de meditación con Dios? Meditación de la palabra, no lecturas superficiales, no aproximaciones sucintas, rápidas, efímeras, transitorias o eventuales, a veces sí y a veces no. Bueno, si la respuesta, pueden bajar la mano, hermanos, al final nos firman la Biblia, por favor, a todos. Si la respuesta es no, pastor, la verdad es que yo no paso tiempos extendidos de oración, suelo quedarme dormido, la Biblia me pasa lo mismo, suelo quedarme dormido. Hermano, tú no me puedes decir que disfrutas a Dios. ¿Cómo disfrutas a Dios? ¿De qué forma disfrutas a Dios entonces? Tendrás que explicarnos a todos y darnos tu método. Tu método no es bíblico. ¿De qué manera disfrutas a Dios? Si no es a través de vincularte en comunión vívida con Él, experiencial con Él todos los días, en oración y en meditación de la palabra. La fórmula comunicante que el Señor ha establecido extraordinaria a partir de la redención, donde somos habitados por el Espíritu Santo, y entonces hay una apertura comunicante con Dios, y hoy podemos, al igual que en el huerto del Edén, estar en comunicación con el Señor todos los días, así como Adán y Eva, donde la voz del Señor en el huerto se escuchaba al aire del día, al fresco del día. Si no disfrutamos del tiempo de oración y meditación bíblica,
¿De qué manera disfrutas de Dios? No, pues yo me subo al cerro, pastor, me subo en la mañana y levanto las manos y hago unos mantras. No, hermano, tú no estás disfrutando de Dios. ¿De qué manera disfrutas de Dios? Disfrutamos de Dios estando en comunión con Él. La motivación por la que vamos a la Biblia no es para ver cómo Dios me saca de broncas, cómo suple mis necesidades, cómo desanuda esto que ya no sé ni por dónde. No encuentro el cabo para desanudar mi vida, no. No, hermano, si tú vas motivado por eso a la comunión con Dios, tú no tienes una comunión con Dios. Ahora, la comunión con Dios involucra una fase peticionaria, claro que sí. ¿A quién le vamos a pedir sino a Dios? Él es la fuente de toda provisión y de todo bienestar. Claro que a Dios le vamos a pedir, pero no vamos a Dios para pedirle. Fundamentalmente vamos para agradecerle, vamos para amarle, para gratificarle, para decirle: Señor, aquí estoy en condición tan imperfecta, pero Señor, vengo sin nada que ofrecerte, a decir: quiero ser una ofrenda cada vez más digna delante de ti. Y pides a Dios, por supuesto, para que Él suple en gracia tus necesidades. Pero vamos a Dios porque disfrutamos de estar con Él. Dios es el ser más disfrutable del universo, hermano. Entonces, si tú no disfrutas la oración, no disfrutas la meditación de la palabra, no significa que Dios haya dejado de ser disfrutable. La falla no está en Dios, la falla está en ti. En algún momento has optado, has caminado por otros satisfactores que has creído que en un plazo más corto y de forma tal vez más eficaz, más exitosa, te van a dar bienes, beneficios, el placer, el beneplácito que estás buscando, la bendición que estás buscando. Y te has olvidado de Dios. Y como dice el profeta, hablando por Dios a la nación de Israel: ¿por qué me dejaron a mí, yo que soy fuente de agua de vida, agua viva, y prefirieron cavar para ustedes cisternas rotas que no contienen agua? Y cuando regresen a esas cisternas rotas a querer beber agua, van a estar vacías, no van a encontrar absolutamente nada. Y me dieron la espalda a mí, fuente de agua viva. Entonces, lo que hacemos, hermanos, en obediencia al mandamiento, el gran mandamiento de la ley de Dios, que es vigente para nosotros en la dispensación de la gracia, hermanos, es por amor a Dios hacemos lo que hacemos. Entonces, en ocasiones no siempre sentimos la misma manera, la misma intensidad de sentimiento hacia las personas con quienes tenemos los más estrechos vínculos afectivos, ¿no? Hay ocasiones en donde nos sentimos desmotivados afectivamente hacia la esposa, hacia el esposo. No sé si a los matrimonios aquí presentes les ha pasado, que a veces sienten que no sienten lo mismo que sentían hace algunos años por su cónyuge, o a veces no tenemos los mismos sentimientos hacia los hijos. Pero en esos días en que el afecto parece que ha disminuido, ¿qué es lo que nos mantiene en una comunión? ¿Qué es lo que nos mantiene en unidad? Hermanos, el amor. El vínculo del amor nos obliga a tener una relación, a cultivar una relación, a cuidar esa relación, porque nos amamos aunque no siempre sintamos de la misma forma o con la misma intensidad. El amor. Bueno, eventualmente puede suceder con Dios lo mismo, que no nos sentimos tan motivados por diversas circunstancialidades humanas, limitaciones emocionales de nuestra alma, tan motivados para estar con Dios. Pero lo que mantiene vivencialmente esa comunión con Dios es el amor. Lo que nos lleva a continuar cultivando nuestra relación con Dios es el amor. Y esa relación crece entonces. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que todas las cosas tienen que ser motivadas por el amor a Dios y al prójimo. Hermano, hasta el acto de manejar, cuando vas conduciendo y una persona se mete en tu carril, ¿te ha pasado? Se te mete al carril. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Bueno, dependiendo de cuánto amas. Dependiendo de cuánto amamos. Si yo amo poco, voy a reaccionar impacientemente. Pero si yo amo mucho, voy a reaccionar de forma paciente, pero también benevolente. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, si estamos viviendo el mandamiento, el gran mandamiento de la ley. ¿Quiénes de aquí manejan? ¿Ok? ¿Y quién de los choferes que nos acompañan en esta mañana han experimentado esa sensación nada gratificante de un conductor que se mete inesperadamente, sorpresivamente, a tu carril de conducción? ¿Quién ha experimentado eso? ¿Ok? ¿Y qué se siente? ¿Es agradable? ¿Quién dice: ay, pues, la verdad lloro a Dios para que eso me pase todos los días, porque de verdad
Es una sensación tan placentera. Nadie. ¿Quién ha sentido molestia ante una circunstancia así? ¿Quién ha sentido ira? Bueno, yo he visto a algunos que no se han dado cuenta, hermanos. Y creo que también alguno me ha visto a mí. Hermanos, la sensación es muy desagradable. Pero aquí no estamos hablando de sensaciones efímeras y transitorias. Porque hay una diferencia fundamental entre una condición espiritual de vida, y nuestra condición espiritual de vida es el amor, y en esa condición de amor tenemos que permanecer por la gracia y el gozo de la salvación, y otra cosa son los sentimientos que son transitorios y que están estimulados por las experiencias que vivimos en nuestro mundo externo. Entonces van a haber muchas cosas que nos van a generar molestia, indignación, ira. Y la forma en la cual vamos a procesarlo y a reaccionar, nuestro sentido común, que no lleva en sí tanta meditación, sino una reacción que busca garantizar la conservación de tu estado de bienestar. Ese es el sentido común. La forma en la cual tú reaccionas es tu sentido común espiritual o carnal. Si tú reaccionas, hermano, siendo paciente y benevolente, es porque amas. ¿Amas a quién? A tu prójimo. Sí, pastor, pero no al que se me metió. No, también es tu prójimo. Esa persona que no sabe manejar, o que es arbitrario, que es un cafre, o como lo quieras determinar, hermano, es tu prójimo. Y ese prójimo tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y la forma en la cual reacciones entonces va a depender de cuánto amas. Amas mucho, entonces serás paciente y serás benevolente. No amas mucho, entonces lo más seguro es que lo corretees a lo largo de 2 o 3 cuadras. Y de la misma forma, la manera en la que tratamos a los empleados si somos jefes y patrones, o a nuestros compañeros de trabajo si somos empleados de una empresa, nuestros jefes, cómo tratamos a nuestra familia, o sea, todo tiene que estar impregnado de amor por Dios, hermanos, y amor por los demás. De esa forma es como podemos decir que el más grande mandamiento realmente está gobernando nuestras vidas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás. Entonces creo que queda claro que el amor es preeminente, tiene una preeminencia. Y que por las palabras de Jesús no hay nada más importante en la vida que el amor por Dios y por los demás. Entonces, enfatizando esto, quiero que veamos algunos textos que profundizan y nos dan clarificación práctica de esta idea del Señor Jesús. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Todos estos, hermanos, son textos que en su momento ya hemos estudiado. De hecho, no hace más de 4 meses dimos una enseñanza sobre el amor. Duró 2 clases y contrastamos lo que es el amor para el mundo y lo que es el amor para Dios. Y hablábamos mucho de ese amor hipersexualizado que para el mundo representa este valor. Y por lo tanto no es el amor del que habla la palabra de Dios. Todos los versos que vamos a revisar ahorita, hermanos, en esta corta predicación van a ser unos 315 versos. Ya los hemos visto y ya los hemos estudiado, pero permitamos que el Señor continúe profundizando su iluminación sobre nuestras vidas. Entonces dice, 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay una correlación directa entre la capacidad de manifestar un amor del cual previamente fuimos depositarios y la salvación. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que alguien que no ha sido sujeto de la redención por la gracia, la redención por la fe, la redención a través del acto glorioso de Cristo en la cruz del Calvario, donde nos justifica, representa, sustituye, donde lleva nuestra culpa, donde paga el precio de nuestra paz, aquel que no ha sido bendecido con esa salvación gratuita, pero no sin precio, sino pagado por Cristo, no puede dar ese amor. Es lo que está diciendo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, un signo distintivo de mi redención es el amor. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la fuente del amor. Dios es amor. Entonces, si conocemos a Dios y hemos experimentado su amor de una forma personal, ¿qué tiene que generar esto en nosotros? Esto nos va a motivar, nos va a mover a amar a otros. Y no será evidentemente un amor perfecto.
El único amor perfecto, hermano, es el que Cristo ha vivido por nosotros, el amor del Padre a través de Cristo, muriendo por nuestras imperfecciones, por nuestro amor imperfecto en la cruz del Calvario. Pero la idea es precisamente esta, que vayamos creciendo constantemente en el amor por las demás personas. ¿Amas a Dios? Entonces tu amor por las demás personas tiene que crecer. Tiene que ir en una progresión constante, progresando. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe, que, ¿qué cosa, hermanos? La fe obra por el amor. ¿Qué significa que la fe obra por el amor? Hermanos, la fe es acción. La fe demanda una acción consecuente. Si tú eres una persona que tiene fe, ¿cuál es la evidencia de tu fe? La evidencia de tu fe. Si tú dices que crees en algo, ¿qué haces? Lo haces. Las obras de obediencia. Yo obedezco porque creo que lo que Dios dice es verdad, entonces por cuanto lo creo, lo hago. Pero si yo hago cosas diferentes a las que digo que creo, entonces mi fe no es verdadera. Mi fe es definida por lo que vivo y por lo que hago. ¿Sí? Entonces, la evidencia de la fe es la obediencia, hermanos. Entonces, cuando dice la Biblia que la fe obra por el amor, significa que la fe va a generar acciones, inequívocamente va a dar en consecuencia acciones. Pero cada una de estas acciones tienen como fundamento, ¿qué cosa? El amor. La fe obra por el amor, es decir, las acciones de mi fe tienen un vehículo, un cochecito que las hace transitar, las traslada y las lleva a la acción. Y ese cochecito, ese vehículo es el amor. En ese entonces, había una importante discusión entre los gálatas. Ellos decían que los gentiles tenían que circuncidarse, entre otras prácticas de la ley ritual, ceremonial que Dios había definido para los judíos, para poder ser cristianos. Y entonces lo que Pablo, por vía del Espíritu Santo, les está diciendo es que ese ritual de la circuncisión del Antiguo Testamento, sagrado evidentemente para los judíos, era importante por lo que simbolizaba. Pero hoy en día en Cristo Jesús, ser circuncidado o no estar circuncidado, no importa. Lo que importa es la fe que tenemos en Cristo, que obra precisamente por el amor. Es decir, si la obediencia a la palabra es la evidencia de mi fe en Dios, entonces mi obediencia a Dios debe de estar motivada solamente por el amor a Dios y el amor a los demás. Juan 13:35. Dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué el Señor tiene que hacer esta acotación o tiene que dar esta señal distintiva que a continuación nos da? Porque había una gran cantidad de gente que seguía a Jesucristo que decía ser discípulo del Señor, pero no eran discípulos del Señor. ¿Te acuerdas que la palabra griega de la cual proviene el discípulo al castellano es la palabra griega matetes? ¿Se acuerdan qué significa matetes, hermanos? Lo vimos la clase pasada. Matetes es un aprendiz. Matetes es una persona que está creciendo al abrigo, a la sombra de un maestro, y el propósito del maestro es reproducir la misma forma de pensamiento, de habla y de conducta, de acción de un maestro. Eso es un discípulo. Entonces, habían muchos que seguían a Jesucristo, decían ser discípulos de Cristo, pero no pensaban como Cristo, no hablaban como Cristo y no actuaban como Cristo. Las iglesias, hermanos, no está en algún lugar del mundo. Se llenan de personas que dicen ser discípulos de Jesucristo, pero su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de actuar no son como Cristo lo hace. Entonces, como esa es una realidad, hermanos, que existía desde la época del Señor Jesucristo y desde antes, y existe en nuestra época, no en esta iglesia, en algún lugar del mundo, el Señor entonces nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces, el signo distintivo del cristiano, de que somos discípulos de Jesús, es el amor, hermanos, los unos por los otros. Esa es, la marca. No es si venimos a la iglesia, no es si oramos, hermano, leemos, o si hacemos esto o lo otro, hermano. La marca que nos distingue como personas, en quienes Dios habita, el Espíritu Santo por la redención mora,
De hecho, Juan dice, hermanos, que la manera en que yo manifiesto que yo conozco a Dios, mi grado de conocimiento de Dios se mide por cuán amoroso llego a ser, a la manera de la Biblia. La marca es cuánto amamos y cuánto manifestamos ese amor a través de nuestras vidas. Digamos que ese es el termómetro que mide mi temperatura espiritual. Un texto fundamental sobre el amor es 1 Corintios 13. Pero antes de ir ahí, quiero explicarles un poco el contexto del pasaje de 1 Corintios. Pablo tiene un trato con los corintios en su carta. De hecho, es un trato duro, es confrontativo, porque en la iglesia de Corinto se estaban registrando diferentes situaciones anómalas, atípicas, incorrectas. Entre otras cosas, ellos estaban siendo carnales, ellos estaban buscando dones espirituales para jactarse, por interés. Habían divisiones entre los hermanos, unos decían ser de Pedro, otros decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, los más espirituales decían ser de Cristo. En fin, habían problemas en la iglesia de Corinto. Y uno de los problemas que Pablo confronta en el capítulo 12 y el capítulo 14, en medio quedó el 13, pero en el 12 y el 14, es que ellos estaban procurando los dones espirituales para hacerse grandes entre ellos, para exaltarse, para enorgullecerse. Y de forma pastoral, lo que Pablo hace es enseñarles que su problema es precisamente la falta de amor. Un amor imperfecto entre los miembros de esa congregación. Y les entrega el texto en el que les habla sobre la preeminencia del amor. Y les dice que lo más importante en la comunidad de creyentes no son los dones, no son los talentos, no son las habilidades. No es lo que cada uno crea que tiene la capacidad potencial de hacer por Dios, la habilidad para hacer para Dios. No, hermanos, lo más fundamental en la comunidad de creyentes es el amor. Y entonces sí, vamos ahí, por favor, 1 Corintios 13, 1 y 2. Vamos a dar lectura hasta el 3. 1 Corintios 13, 1 al 3 dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Si quieren escucharme o seguir la lectura en la pantalla, ahí estará la Reina Valera. Yo voy a leerlo en esa traducción que es por su lenguaje muy comprensible. Dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pablo, hermanos, no está dando una enseñanza con el propósito de demeritar los dones espirituales. Gloria al Señor por la existencia de los dones espirituales. Gloria a Dios por ese sector del cristianismo que entiende que los dones espirituales están tan vigentes como entonces, porque la iglesia sigue enfrentando las mismas complicaciones o más que entonces enfrentaba. La maldad se multiplicaría al paso de los años hasta la antesala del retorno de nuestro Señor Jesucristo, y entonces entendemos que los dones espirituales para el funcionamiento óptimo y pleno de una congregación cristiana tienen que estar activos. Gracias a Dios, nosotros no somos una iglesia cesacionista que piense que los dones espirituales eran para el primer siglo y hoy han cesado. No, de ninguna manera creemos esto y oramos por los hermanos que lo creen. Son nuestros hermanos en la fe, los bendecimos, pero nosotros estamos persuadidos y convencidos de la necesidad, la urgencia de una manifestación equilibrada, correcta, íntegra de los dones espirituales, hermanos. Creemos en la existencia vigente de los dones espirituales. Entonces, por supuesto que Pablo no está demeritando los dones espirituales, sino que está estableciendo la inutilidad de los dones espirituales cuando son utilizados no motivados por el amor. Esa es la enseñanza. Usar un don espiritual no motivado por el amor, no usándolo para los demás, va a terminar siendo utilizado para dividir a los demás. Eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Dones espirituales, manifiestos a raudales, desordenadamente en los cultos congregacionales, aún donde los indoctos llegaban, las personas que por primera vez entraban a una congregación cristiana y decían: ¿qué está pasando aquí? No lo dilucido, no lo discierno, no lo decodifico intelectualmente, están locos.
¿Por qué sucedía eso? Porque la motivación del uso de los dones no era el amor. Entonces el problema no es que en una iglesia se usen o no los dones, sino que los dones tienen que estar ordenada y balanceadamente utilizados, motivados en el amor. Cuando no se utilizan fundamentalmente por el amor, bueno, va a afectar a los demás. Cuando usamos los dones con fines personales y no para servir a los demás, simplemente, hermanos, dejan de servir para lo que tendrían que servir. Y cuando algo no sirve, está echado a perder, luce mal, huele mal. Entonces, cuando tus dones no son usados por amor, para servir a los demás, terminan descomponiéndote a ti. Terminan descomponiéndonos. Descomponen áreas del funcionamiento de una congregación. Pueden llegar a dividir una iglesia. Ese es el peligro. Por eso, hermanos, el mandato más grande para la vida de fe es el amor. Cualquier funcionalidad fuera de la base y fundamento del amor deja de ser funcionalidad y se convierte en una calamidad para quien lo hace y para quien lo recibe. El que predica sin amar a las ovejas no sirve, echa a perder. Tú podrías tener todos los dones que menciona el texto: lenguas, profecía, don de sabiduría, don de conocimiento, don de la fe, y además dar todo lo que tienes a los pobres y aún tu cuerpo mismo. Pero si esto lo haces para ti, para lucirte, para exaltarte, tú no estás haciendo nada, no sirve, no estás logrando nada, absolutamente nada, nada. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida diaria? Bueno, ¿cuántas amas de casa nos acompañan en esta mañana? Amas de casa. Nos acompañan choferes, amas de casa. Tenemos una congregación variada el día de hoy. Es la misma, ¿verdad? Hasta amas de casa que manejan, ¿verdad? Bueno, mira, hermana, tú puedes hacer el desayuno, lavar la ropa todos los días, mantener limpia tu casa. Pero tienes que entender esto, hermana. Si tú no lo haces motivada por el amor y con amor por Dios y por tu familia, dice la Biblia que de nada sirve. Lo que haces está echado a perder, echa a perder. Y eso sucede justo cuando los hijos dicen: mira, siempre que mi mamá hace el aseo de la casa, hijo, es que son los peores días de la semana porque se enoja, grita y hasta nos insulta, nos maldice. Hermana, ¿de qué te sirve tener una casa limpia y con todas las cosas en su lugar si el amor en la vida de tus hijos no existe? Si estás vaciando la vida de tus hijos, la vida de tu esposo. Esa casa va a ser una casa limpia y ordenada, pero no va a ser un hogar, simplemente va a ser una vivienda. Porque un hogar es el lugar donde tus hijos quieren regresar todo el tiempo. Un hogar es donde tu marido quiere permanecer la mayor parte del tiempo. Un hogar es el lugar donde se reabastece el ánimo, donde se edifica la vida espiritual. Un hogar es el altar familiar para el Señor, donde se le glorifica, se le alaba, donde se exalta su nombre, donde el ambiente es de convivencia, de coexistencia, hay coinonía, hermanos, hay mutua comprensión, hay permanente consideración, hay amor manifiesto. Entonces, si tu hogar, hermana, no es una sucursal del cielo los días que te toca lavar la ropa y hacer el aseo, y se convierte en una sucursal del infierno, donde hay maldiciones, hay molestia, hay enojo, hay mal humor y todas las justificantes que quieres, es que no me ayudan, es que soy la única. Mira, hermana, soyla. Quiero decirte que todo eso que estás haciendo y que estás haciendo con el propósito de autoexaltarte y finalmente enarbolarte en tus propias justicias, la Biblia dice: de nada sirve. Y si no sirve, está echado a perder. Y si está echado a perder y es lo que le estás dando a tu familia, estás echando a perder a tu familia. Estás descomponiendo a tu familia. Estás dividiendo el núcleo familiar. Y es natural que no quieran estar ni tu esposo ni tus hijos en tu casa. ¿Cómo se aplica esto a la vida práctica? Bueno, hermanos trabajadores, ¿cuántos hermanos proveedores del hogar nos acompañan hoy? Mira, choferes, amas de casa, proveedores del hogar. ¿Cuántos hermanos?
¿Y los demás qué hacen? Bueno, con razón tu esposa se enoja, hermano. No, es que sí, yo no quiero salir de mi casa. No, salga a trabajar, hermano. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Y el que no provee para los de su casa primeramente es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Pero mira, hermano, si tú vas a trabajar todos los días y lo haces como es, con sacrificio, con gran esfuerzo, y como es, llegas cansado todos los días a tu casa, pero no lo haces con amor y por amor a Dios y a tu familia, no sirve tu trabajo, tu entrega, tu denuedo, tus desveladas, tu sacrificio, el sudor de la camiseta, no sirve de nada, no edifica la vida de tus hijos ni la vida de tu esposa, más bien la echa a perder. Y es cuando llegas a la casa y tratas a tu familia con enojo, con falta de consideración, porque simplemente estás muy cansado. Y en vez de llegar a tu casa a servir, quieres que todos te sirvan a ti. Pregúntate, ¿crees que tus hijos van a ser bendecidos por tu trabajo? Claro que no. Van a ser sostenidos económicamente, pero no bendecidos espiritualmente. Estás vaciando sus almas y eso no sirve. Eso echa a perder, eso divide. Y es justamente el tipo de hogar donde los hijos de quienes se dicen cristianos salen corriendo. No quieren permanecer, se quieren ir. Entonces, leemos este versículo y nos confronta. Porque lo primero que nos pregunta es, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Cuál es la verdadera calidad de mi amor por los demás? Un autor cristiano dice lo siguiente: si nuestra reflexión de las Escrituras, nuestra doctrina, nuestra teología no nos conduce a una vida de amor, entonces no importa qué tan bien creamos saber lo que dicen las Escrituras. Si no amamos de la manera que Cristo nos ha mostrado, entonces hemos perdido el punto de todo lo mencionado, o sea, las Escrituras, la doctrina, la teología y todo esto. ¿Qué nos dice este autor? Y por eso lo cito, porque lo que estamos haciendo en la iglesia, hermanos, lo que estamos haciendo en nuestro devocional diario, en nuestra búsqueda del Señor, en nuestro estudio de la Biblia, si estas cosas no están transformando nuestro corazón y nos están haciendo personas más amorosas en el sentido bíblico, simplemente, hermanos, no estamos haciendo nada. No estamos creciendo. Estamos desviando el uso de la palabra de Dios. Y el fin último de la palabra es que seamos hombres y mujeres, que amemos a Dios y a los demás profundamente. Si del tiempo de tu conversión al día de hoy, tú no eres una persona que amas a la manera de la Biblia más profundamente, hermano, no ha pasado nada. No ha servido de nada. Ha sido como un metal que suena, como címbalo que retiñe, reverberante cuando se da el platillazo. Por supuesto que se oye reverberantemente, estridentemente, pero es cuestión de medio segundo para que esa estridencia deje de escucharse. No es nada, no sirve de nada. Entonces, la pregunta que nos hace el texto es: ¿cuánto hemos crecido en amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Un texto de la Biblia, un proverbio dice que nunca nos abandonen la verdad y el amor, y que atemos la verdad y el amor a nuestro cuello. ¿Y qué es lo que se atan al cuello las mujeres, hermano? No lo que tú le atas al cuello a tu esposa, hermano. No, lo que tu esposa por sí sola se pone en el cuello cuando se está arreglando, cuando viene a la iglesia, cuando sale contigo a pasear. ¿Qué se pone en el cuello tu esposa, hermano? Un collar, una cadenita, un dijecito, ¿no? Un pendiente. Y si la hermana tiene buen gusto, ¿qué es lo que hace ese pendiente? Llamar la atención. Si tiene mal gusto, también llama la atención. Pero vamos a suponer que todas las hermanas de la congregación son hermanas de buen gusto, y entonces los collares que utilizan llaman la atención para bien.
llaman la atención y lo primero que decimos, oye, qué bien luce la hermana con ese collar, qué agradable se ve. Es un equilibrio muy agradable en su vestimenta, en su outfit, como dicen los muchachos, ¿verdad? Luce muy bien con ese collar, nos llama la atención. ¿Y qué es lo que tiene que entonces llamar la atención de la vida de un hijo de Dios que está en proceso de crecimiento constante, gradual, progresivo? El amor y la verdad. Por eso dice la Biblia, átalos a tu cuello, el amor y la verdad. Es decir, que sean visibles, que sean distinguibles, que los puedas lucir. Y no solamente que le digas a tus hijos, lo hago porque los amo. Pues si me amas, papá, mamá, y lo haces por mí, entonces ¿por qué no lo haces en una conducta que luzca? De una forma, con palabras, con acciones, con actitudes que sean bendición para mi vida. ¿Por qué haciendo tú esto por ti, según tú, motivado en el amor, tengo que correr de ti porque me siento amenazado, porque me siento vilipendiado, porque me siento humillado, me siento sobajado? El amor y la verdad tienen que lucir como un collar en el cuello. Átalas a tu cuello, es decir, que nunca te abandonen, llévalos siempre contigo y que sean visibles, que luzcan. Dice la palabra en ese mismo proverbio que la consecuencia es que Dios respaldará tu vida y tú obtendrás buena fama. Buena fama. O sea, la gente va a tener una buena opinión de ti. ¿Por qué? Porque es evidente que eres una persona que sabe amar, una persona que vive por la verdad. Ese mismo proverbio dice que escribamos la verdad en las tablas de nuestro corazón. Es decir, es un amor genuino, un amor verdadero, no de dientes para afuera. Porque decir que nos amamos o aparentar que nos amamos, hermano, no es una cosa tan difícil. Pero vivirla, experimentarla, hacerlo, mostrarlo, permanente, constantemente, todo el tiempo, aun cuando los afectos eventualmente disminuyan, la condición espiritual de vida es el amor y por lo tanto la puedo lucir y la puedo usar a pesar de que mis afectos disminuyan por diversas circunstancias. Y entonces voy a ser una persona reconocida con la fama de un cristiano, un hijo de Dios, reconocido por la manera en la que ama. ¿Cómo ama? ¿Cómo amamos? ¿Cuánto ha crecido de nuestra conversión al día de hoy la profundidad de nuestro amor, hermanos? Por Dios y entre nosotros. Y como este mismo autor menciona, el amor es el principio más importante en el corazón de un verdadero cristiano. El amor es el principio más importante en el corazón de un verdadero cristiano y por lo tanto el trabajo de amor es la principal ocupación de la vida cristiana. El amor es nuestra principal ocupación. Bueno, esa es la pregunta. ¿El amor es realmente nuestra principal ocupación? Es decir, si tú analizas tu vida diaria, ¿qué cosas de las que haces diariamente son motivadas por el amor? Y no solamente por la necesidad o por la obligación. Realmente, ¿cuántas de las cosas que hacemos todos los días están siendo motivadas por el amor? ¿Qué cosas podemos considerar que estamos haciendo precisamente porque el amor es lo que está motivándonos a hacerlo? Nuestra búsqueda de Dios, nuestra vida espiritual, nuestra lucha contra la tentación, los objetivos de nuestras vidas, ¿lo hacemos en correspondencia a nuestro amor por Dios? Y sería bueno que reflexionemos todos en nuestras vidas personales. Nuestro amor por Dios y hacia los demás es lo que motiva lo que hacemos, mi trato hacia ellos, mis reacciones hacia mis hijos, mis reacciones hacia mi esposa, hermana, tus reacciones hacia tu esposo, nuestras respuestas hacia la ofensa, la forma en la cual respondemos hacia la ofensa cuando somos ultrajados, cuando somos ofendidos, somos lesionados, son una evidencia de nuestro amor hacia las personas. ¿Perdonamos? ¿Somos pacientes? ¿Estimulamos? ¿Alentamos a los demás a pesar de que hayan caído y hayan caído contra nosotros? ¿O más bien nos falta todavía crecer en amor bíblico, hermanos? ¿Cuántas cosas de las que hacemos todos los días
son hechas por amor a Dios y a los demás? ¿O cuántas más bien las hacemos de forma instintiva, por necesidad o por obligación y en consecuencia, hermanos, sin motivación? La emoción es algo que, como ya comentábamos, hermanos, es transitorio. La voluntad fundamentada en las determinaciones humanas es frágil. Y entonces podemos, de vez en vez, un día despertarnos y tomar determinaciones que son buenas, no son malas, son buenas decisiones. Pero si no tenemos el fundamento del amor, ese amor, hermano, que residió en Jesucristo y lo manifestó abiertamente en la salvación por nosotros en la cruz del Calvario, ese amor que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ese amor que nos gestó una nueva naturaleza interna, un nuevo nacimiento, una regeneración, nos constituyó con una genética espiritual divina. No somos dioses, pero tenemos la genética del carácter de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos ese fundamento, la voluntad humana frágil no va a poder llevar al frente los proyectos importantes de tu vida y por lo tanto los proyectos estarán cayendo constantemente. Seremos fluctuantes, seremos como la onda del mar que va y que viene. Seremos como el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, intenta muchas cosas, nada concreta, nada logra. Entonces, si no tenemos el fundamento del amor, nuestra vida está condenada, hermanos, a la fluctuación. Estaremos haciendo las cosas que hacemos todos los días, tal vez por momentos muy motivados, pero finalmente vamos a terminar muy frustrados, generalmente muy enojados, porque esa es la consecuencia de vivir solamente por motivaciones humanas. Terminará sin motivaciones, con un sentimiento profundo de frustración y de enojo. Porque si no es el amor tu fundamento, hermano, de nada sirve. Está echado a perder. Descompone tu vida, descompone la vida de los demás. Es como el metal que suena y el címbalo que retiñe, estridente por momentos, pero de muy corta duración. Entonces, ¿nos estamos moviendo por amor en nuestras vidas? ¿Se ve el amor de Dios en tu vida? ¿Se ve el amor por los demás en tu vida? Bueno, hace ese momento hemos hablado del amor, pero ni siquiera hemos comenzado a definir qué es realmente el amor, y por supuesto esa definición solamente la podemos recibir de Dios, porque Dios es amor, pero lo vamos a ver la siguiente clase. Pero sirva todo lo que hemos hablado, tratado, el fundamento bíblico, la escritura que hemos estudiado en esta mañana para reflexionar el resto de la semana. Continuaremos avanzando y nos daremos cuenta de muchas más cosas. Mantengámonos reflexivos y meditando. El amor de Dios es visible en mi vida. El amor por los demás es visible en mi vida. La base de lo que hago es el amor. La motivación de todo lo que hago es el amor. Y la evidencia de que todo lo que hago está fundamentado en el amor de Dios que es eterno es que mi vida no está echada a perder, no echa a perder la vida de los demás, mi matrimonio no está echado a perder, mi vida familiar no está echada a perder, mi vinculación con mis hijos no está echada a perder. Mi vida en la comunidad, mi vida en la sociedad no está echada a perder, ni echa a perder a nadie. Pero si mi vida no está estimulando, alentando, bendiciendo y dando crecimiento, entonces está descomponiéndose y descomponiendo la vida, por lo menos de una persona más, y muy probablemente de muchas más personas. Porque si no lo hacemos por amor a Dios, por esa obra gloriosa de redención en la cruz del Calvario, donde el que menos merecía llegar a la cruz, llegó por nosotros. Y en consecuencia, por amor a los demás, de nada sirve.
Reflexionemos en esto, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, por amarnos de la forma en la que nos has amado. No merecíamos tu amor. Es gracia, el afecto puro de tu voluntad. Si hemos recibido ese amor nos constriñe, nos oprime, nos aprieta, nos impulsa. No podemos sino darlo a ti y a los demás, mi Señor. Esa es la marca, ese es el signo de tus hijos. Esa es la evidencia, Señor, que no tiene objeción. Es una evidencia contra la que no hay ley. Señor, concédenos por tu Espíritu Santo continuar observando dentro de nosotros qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué debe de suceder para continuar en el camino de la cruz. No tenemos otro camino, es el camino de la cruz el nuestro. Negándonos a nosotros mismos, Señor, todos los días y cargando la cruz donde podamos hacer morir aquello que obscurece el amor que nos has dado y que debemos de manifestarte a ti y a nuestro prójimo. Que dejemos de vivir vidas de luz y de sombras, que podamos lucir el verdadero color de aquel que te disfruta, que te busca, que te ama y que es bienaventurado, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos tu asistencia, tu ayuda, tu poder, tu gracia sobre nuestras vidas, y te pedimos perdón si no hemos progresado en amar. Perdónanos y ayúdanos a amar. Y en nuestro amor por ti y por los demás ser reconocidos como tus hijos, como tus discípulos, como tus hijos, mi Dios, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén.